para meditar ahora en el cumplimiento de una de las profecías, recordando que hubo 3 reflexiones antes de hoy, y una de ellas tenía que ver con Isaías capítulo 7, precisamente la reflexión pasada. Capítulo 7. Entonces, ahí vimos en ese capítulo 7 que la profecía era que la Virgen daría a luz un hijo. Y relacionada con Génesis 3:15, bueno, allá entendíamos también que ya estaba declarado por el Señor que de la mujer nacería alguien que asestaría un golpe mortal a la serpiente. Entonces ahí estamos en los inicios de la humanidad y podríamos decir, bueno, de cualquier mujer de la humanidad, porque pues estamos hablando apenas de Eva, y Eva misma, según analizamos el capítulo 4, versículo 1, pudo haber pensado que a través de ella vendría este personaje que el Señor había profetizado. Muy bien. En Isaías 7, ya estando dentro del contexto judío, entonces entendimos que ciertamente el personaje que vendría de una mujer ya no sería de cualquier mujer de la humanidad, sino que ya se restringiría a una mujer del pueblo judío. Y con esto entonces ya está hecho. Pero también vimos que no sería cualquier mujer o cualquier virgen, sino una virgen también pura. Es decir, virgen sería alguien que no tuviera relaciones sexuales, pero también habíamos visto que el significado de la palabra en hebreo para virgen sería haciendo un énfasis de que esa mujer además no sería manoseada o ya para nuestros tiempos besuqueada por un varón. Y entonces hablaría de esa pureza de esa mujer virgen. Muy bien, pues ahora llegamos al tiempo de la identificación de esa mujer. Y leemos en Lucas, ese va a ser nuestro pasaje de hoy, Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Dice así la palabra de Dios. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: Te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, también tu parienta Elisabet ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, que era llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella.
Este pasaje lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, de los versículos 26 al 30, vamos a encontrar el saludo del ángel, y del 31 al 38, el anuncio del ángel. En estas dos divisiones estaremos moviéndonos, además, desde luego, de ir analizando algunos de los textos aquí mencionados. Comenzando con el primero, dice que en el sexto mes. ¿El sexto mes de qué? Bueno, el sexto mes, o al sexto mes, de que el ángel le había hablado a Elisabet, una parienta de María, y a su esposo Zacarías, de que nacería allí un hijo, el cual sería conocido como Juan el Bautista, y él llevaría entonces el anuncio de la llegada del Mesías, es decir, sería el embajador del Mesías, Juan el Bautista. Al sexto mes de que se le dio este anuncio, entonces vino el ángel a María y le dio este otro anuncio. De tal modo que, por inferencia, resulta que Juan el Bautista sería 6 meses mayor que nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que aquí se aclare ese dato, y también nos va a ubicar precisamente en ese rango de edad entre el Mesías y su anunciador o su embajador. El ángel Gabriel, enviado por Dios, el mensajero. Ángel significa mensajero, el mensajero, pero también se refiere desde luego a esta creación o tipo de creación de Dios que entran en el contexto de los ángeles. Así como vimos cuando estábamos estudiando Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante, que existían los demonios, bueno, existen los ángeles. Originalmente solamente ángeles, hablando de estos espíritus buenos delante de Dios, espíritus santos, pero pues hubo una rebelión, y estos espíritus siguieron al líder que los comandaba, a Luzbel, y fueron expulsados del cielo. De tal modo que sabemos pues que en la actualidad en las áreas celestes hay demonios y hay ángeles. A los ángeles caídos pues ya no se les identifica como ángeles, simplemente demonios o espíritus inmundos. Inmundo es lo contrario de santo. Entonces tenemos estos espíritus inmundos y por otro lado los espíritus santos que son de Dios. No confundir con Espíritu Santo, que eso tiene otra dimensión, pues el Espíritu Santo es otra cosa, y en algún momento nosotros entraremos a esos temas de cómo la Escritura habla de que el Espíritu Santo es Dios mismo. Y en la anterior vimos que el Espíritu Santo es el mismo que el Espíritu de Cristo. Por eso Cristo también, no solo por esa declaración, sino por otras también referencias en la Escritura, estamos convencidos de que Cristo, el Mesías, el enviado, sería Dios mismo. Así pues, estamos aquí con este anuncio, ya identificada esta mujer. ¿Quién es? Se llama María, ¿verdad? ¿Y qué relación había con José? Pues que estaba comprometida. Pero quiero llamar su atención a la palabra virgen, que dice el versículo 27. A una virgen desposada, es decir, a una virgen que ya estaba comprometida para matrimonio. Virgen en el griego es partenos. Y si a alguien le suena esta expresión respecto de una construcción arquitectónica clásica entre los griegos,
está el Partenón. ¿Han oído hablar del Partenón? Seguramente muchos de ustedes. Bueno, quiero decirles que el Partenón es una de las ruinas, porque ya no existe ese templo, pero quedan las ruinas y quedan vestigios de lo glorioso que fue ese templo, el Partenón. El Partenón, bueno, pues este está en Atenas y es una joya, pues así se considera como una joya de la arquitectura clásica, la arquitectura griega. Tiene un estilo dórico, se nota por las columnas o pedazos que quedaron ahí todavía. Y por otro lado, lo que es importante es saber a quién estaba dedicado este templo que nosotros conocemos como Partenón. Bueno, estaba dedicado a Atenea Partenos, es decir, a Atenea Virgen. Allí se adoraba entonces a una diosa griega a la que consideraban virgen. Y hemos de tener cuidado y conocimiento de esto porque precisamente la contaminación que hay de la adoración a vírgenes desde antes de esta virgen de la que se está hablando aquí en el texto, ya existía entre los griegos y esta es una evidencia de ello. El Partenón significa virgen y dedicada entonces o dedicado para la adoración de la diosa Atenea Partenos, protectora de la ciudad de Atenas. Esto, claro que nos va a sonar como una adoración pagana. Es cierto, una adoración pagana. Algo que Dios aborrece, que Dios abomina, porque toda adoración ha de ser encauzada directamente hacia Él, hacia nadie más. De modo que el hecho de que en la actualidad todavía haya esta tendencia y práctica de adoración a vírgenes, ustedes pueden encontrar una liga directa con esta adoración antigua de la diosa griega Atenea Partenos. Esto es importante tenerlo, así como también un conocimiento cultural, porque el conocimiento cultural de repente nos puede llevar a encontrar explicación de el por qué entonces en la actualidad se tiene todavía esta práctica de adoración a vírgenes. Bueno, no es de Dios esto. Dios siempre abominó estas cosas y las denunció en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento todavía encontramos al apóstol Juan diciendo, huyan de la idolatría, huyan de estas cosas. Vamos a avanzar en lo que es el saludo, entonces que el ángel está dando a esta joven virgen, a esta Partenos, desposada con un hombre llamado José, y aclara de la casa de David. El hecho de que sea de la casa de David quiere decir que José o alguien de su descendencia o de su ascendencia podría tener acceso al trono de David. Esta era la situación entonces de esta Partenos. Estaba comprometida con José y el nombre de esta Partenos era María. Dice, el nombre de la Partenos, así podríamos leerlo en el griego, era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo el ángel, aquí está el saludo, te saludo. Algunas traducciones dicen salve. Es un problema utilizar esta expresión porque algunos piensan que se refiere a salvar. Y no, ese salve es un saludo. Por eso las versiones recientes que ya omiten la palabra salve y mejor dicen te saludo, pues ya es más exacto, más preciso y no se presta a confusión. Porque ese salve
para algunos les ha sonado como que María puede salvar. Y es un desconocimiento de lo que significa esta palabra en el griego, que es saludo. Entonces, es mejor esta traducción que dice te saludo. Y por otro lado dice muy favorecida, el Señor está contigo. Es decir, esta partenos va a resultar o ya ha sido elegida como muy favorecida. Va a recibir un gran favor de Dios. Quiero llamar su atención a esa traducción que la Vulgata Latina hace equivocada, erróneamente, de este saludo, cuando ellos ponen llena de gracia. Esto no está en consonancia con el original. Este es un error en la Vulgata Latina. Y este error ha llevado a malinterpretar este texto. Porque esta partenos, María, no estaba llena de gracia. No. Lo que el texto está diciendo es que esta partenos va a recibir un gran favor de Dios. Es decir, va a recibir gracia de Dios. Va a recibirla. No que ella la posee. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre una traducción y otra? Bueno, qué bueno que ya hay otras traducciones que han corregido este error, pero la Vulgata Latina propició a que otras traducciones en español así la vertieran erróneamente. Bueno, entonces, aclarado el punto, es muy favorecida. Quiero decirles que esta expresión de muy favorecida también se encuentra en otro pasaje de la Escritura y no se refiere a una partenos. Se refiere a los creyentes en Efesios 1:6. De modo que yo les invito a que pongan atención en esta lectura de Efesios 1:6, porque también nos va a ayudar a entender más cabalmente lo que el ángel estaba diciendo a esta partenos. Dice el pasaje 1:6, dice de esta manera, pero tengo que leer desde el versículo 5 para que la idea no se pierda y quede ligada. Dice, en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. Bien, en el verso 6, este pasaje ya lo expliqué en algún momento, pero no relacioné en aquel tiempo esta frase con Lucas. Ahora lo voy a hacer porque ahora es pertinente. Cuando dice aquí el texto, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente, bien puede también decirse de esta manera, que fuimos muy favorecidos, porque es la misma palabra. Claro, a veces de la traducción de un texto de la Biblia y la traducción del otro texto de la Biblia, aunque sea la misma palabra griega, la traducen de manera diferente solamente por la liga pues del pensamiento que trae. Pero bien vale la pena aclarar esto para que nosotros tengamos un mejor conocimiento de la palabra de Dios. Así es que aquí también podría estar diciendo que para alabanza de la gloria de que fuimos nosotros muy favorecidos. No llenos de gracia, porque en nosotros no podía haber nada de gracia. Antes, al revés, puro pecado, pura suciedad es lo que había. Entonces, el Señor no encontró gracia en nosotros, no, su gracia llegó a nosotros, entonces fuimos muy favorecidos. Así como esta partenos fue muy favorecida en distintas líneas, claro, en distintas líneas.
muy favorecidos, pero al fin es la misma palabra. Regresamos a Lucas y entonces podemos captar este saludo del ángel. El ángel le está diciendo entonces a María en una palabra, le da un saludo. ¿Cómo saludamos nosotros aquí en español? Bueno, si es por la mañana, normalmente decimos buenos días. Si es por la tarde, buenas tardes. Si es por la noche, buenas noches. Y ese es el saludo. Entonces, o ya recortado y coloquialmente podemos decir hola. Ya ese hola no importa la hora del día. Bueno, pues es algo similar lo que aquí está diciendo, porque no nos aclara la hora del día. Entonces se parecería más a un saludo que no especifica, como un hola o un qué tal, algo así, ¿verdad? Pero ya el ángel está diciendo que ha sido muy favorecida y luego lo que sigue, pues inmediatamente está ligado a eso de que María sea muy favorecida. El Señor está contigo. Y dice el versículo 29 entonces que ella se turbó, se confundió por estas palabras y se preguntaba a sí misma, ¿qué clase de saludo es este? Me están saludando, pero además me están diciendo que yo soy muy favorecida y que el Señor está conmigo. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? No entiendo, ¿verdad? Bueno, más adelante le va a decir el ángel, primero le va a dar tranquilidad, porque la palabra turbación tiene que ver con agitación, con una situación de zozobra. Entonces le va a decir el ángel, no temas, María. Y aquí ya la llama por su nombre, María, porque has hallado gracia ante Dios. No que Dios halló gracia en ella. ¿Se dan cuenta cómo es diferente? No que María está llena de gracia y ahí Dios halló gracia. No. Dios está lleno de gracia y su gracia es infinitamente rica. Y ahí María encuentra gracia. Así pues, ahí termina el saludo. María, has hallado gracia ante Dios. Y pasamos entonces ya al anuncio. Ya el ángel le va a explicar de qué se trata su visita y ahí es donde entramos. Dice el pasaje que, y ya le va a decir directamente, como una profecía inmediata, porque ya se trata de algo que va a ser inminente. Claro, no está por encima del libre albedrío de María. No, María podría haber rechazado esta oferta, esta gracia de parte de Dios. La podría haber rechazado. Pero algunas profecías como esta, que es declaratoria, están basadas en el preconocimiento de Dios de cómo va a ser la respuesta de la persona que es llamada. Entonces Dios ya sabe que María va a dar una respuesta positiva, pero no está violentando el libre albedrío de María, simplemente sabe cómo va a responder María. Dios no va a obligar a María a que conteste afirmativamente. Esto es importante saberlo. Entonces, el mensaje es como ya un hecho, como ya sabiendo que María va a aceptar este favor inmerecido de Dios, y así es como le podemos llamar a esta reflexión en esta noche, un favor inmerecido de Dios. Porque eso significa gracia, y bueno, tiene otras connotaciones que ya también en su momento expliqué, pero aquí está ligado con esa declaración del ángel de ese favor inmerecido. Que por cierto, claro, puedo hacer el hincapié de que favor inmerecido también lo cubre otra palabra griega, no necesariamente gracia, pero
casi siempre van juntos, van de la mano. No temas entonces, le dice, no temas, estate tranquila. Y le dice de qué se trata su visita. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí está el anuncio y se le dice qué es lo que va a pasar. Este será grande, ya refiriéndose a Jesús, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no tendrá fin. Es muy importante no perder de vista la descripción de ese santo ser que nacerá, porque hacia allá ha de ir la mirada de la humanidad, no hacia quien concibió, no hacia quien recibió el favor de Dios, no. Va dirigida la mirada de la fe hacia aquel que ha de nacer, aquel Mesías prometido. Y entonces aquí hay una descripción de Jesús. Él será grande. Y yo pregunto, ¿no es grande el Señor Jesús? ¿Y no fue grande en su tiempo cuando Él estuvo aquí en la tierra? El hecho de mantenerse sin pecado. Ya, esa es la grandiosidad de Jesús, mantenerse sin mancha para poder ser ofrecido como cordero en holocausto acepto a Dios. Aparte de la grandeza de el poder de Dios que se manifestó a través de él para hacer grandes señales y milagros. Pero más allá de esto es el sacrificio grande que él hizo por la humanidad. Él pues dice el texto que será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Su padre David, Jesús en algún momento diría, ¿de quién es hijo el Cristo? Y le contestaron, de David, rápido. Y dijeron, a ver, ¿cómo que de David si David lo llama Señor? Entonces, pues quedaron todos confundidos. Pero aquí el asunto es que al Dios descender al vientre de una mujer, y en este caso virgen, pura en el sentido de no haber tenido contacto promiscuo con hombres, independientemente de no haber perdido su sexualidad. No pura en cuanto a que era sin pecado. Aquí hay un error cuando alguien dice que ella era una virgen pura. Sí, era una virgen pura porque ella no solamente era virgen, sino tampoco era manoseada, había sido manoseada por algún hombre. Esa es la pureza de ella, pero no pureza en cuanto a que no tenía pecado. Allí luego se distorsiona el camino para hablar de pureza, la pureza de la Partenos María. Y ahí pues, entonces, Dios al hacerse carne, se reconoce que su padre sería José, aunque no tuvo nada que ver con la concepción, ¿verdad? No hubo relación sexual, pero humanamente hablando, se identificaba a ese pequeño como heredero o como con derecho al trono de David por descender de José, que era de la casa de David. Por cierto, como ya dije, su papá también tendría derecho al trono de David, pero la elección de Dios recaía sobre este santo ser, Jesús. Reinará, 33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no tendrá fin. ¿A qué tipo de reino se refiere? Porque Jesús nunca reinó. Lo quisieron hacer rey en alguna ocasión y él se escabulló y renunció a esta propuesta del pueblo, un pueblo bastante muy animado, pues con una animosidad muy grande de hacerlo rey. Pero él renunciaría a esto porque
también declararía: mi reino no es de este mundo. Entonces, el Señor Jesús, en este reinado de Él, no se refería a un reinado terreno, sino a un reino espiritual. Ahora que se va a concretar después de esta vida, sí, él reinará, pero ya está reinando ahora, ya está reinando y reina en la vida de aquel que lo reconoce como su Señor, su Salvador, que cree en Él, que se arrepiente de sus pecados y cree en Él. Entonces ahí Jesús reina. ¿Por qué reina? Porque hay una entrega voluntaria de la persona para decir: Señor, perdóname, límpiame, quiero ser tu discípulo, quiero ser súbdito tuyo. Y entonces Jesús reina sobre personas que voluntariamente creen en Él como Rey y Salvador. No reina de manera arbitraria sobre quienes no tienen o no quieren tener nada que ver con Jesús. Él reina y su reino no tiene fin, porque este reino está proyectado para toda la eternidad. Así es que qué bendición ser súbditos de un rey por toda la eternidad, y no súbditos de un rey que ha de morir en algún momento, y si él muere, pues ya se acabó el reinado, vendrá otro rey a suplirlo y ahora seré súbdito de otro rey. O qué tal que yo me muera antes, bueno, también pues ya ese reinado fue efímero. No, con Jesús es por toda la eternidad. Él vive y reina. María, inquieta, le pregunta: ¿cómo será esto? Porque no he conocido varón. Y aquí otra vez el eufemismo: no he conocido varón. ¿Qué está diciendo María? ¿Cómo que no ha conocido varón? Ha conocido a muchos, hablando del conocimiento físico, ¿verdad? De ver gente. Conoció pues seguramente a su padre, hermanos y primos, y bueno, y gente de allí, de la localidad donde ella vivía. Conocía a muchos varones. José, con quien estaba comprometido, lo conocía también. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a esa pureza virginal de no haber tenido relaciones sexuales entonces con un varón. Este conocer ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos antes, como ese eufemismo. Entonces ella está diciendo: yo no he tenido relaciones sexuales con ningún varón, entonces ¿cómo voy a quedar, o cómo sí, voy a quedar embarazada si no he tenido este contacto sexual con ningún varón? El ángel entonces le aclara cómo va a ser el asunto, y aquí vamos a observar algo muy importante, porque no solo el Espíritu Santo va a intervenir aquí en el embarazo de María. Dice el texto: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Muy bien. Y luego dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, aquí tenemos al Padre, que está identificado como el Altísimo, y al Espíritu Santo haciendo este trabajo en el vientre de María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí está, Hijo de Dios. Entonces ya tenemos a la Trinidad aquí expresada. El Espíritu Santo y el Altísimo, que sería el Padre, engendrando a este ser que va a ser llamado Hijo de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, aquí el orden es distinto, ¿verdad? Primero es el Espíritu Santo, luego es el Padre y luego es el Hijo. He aquí
también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Y miren cómo aclara el ángel, este es el 6º mes para ella, que era llamada estéril. Y para María va a ser el inicio de su embarazo. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿O hay algo imposible para Dios? Para aquellos que se burlan y a veces se expresan de una manera irreverente respecto de la obra del Espíritu Santo en el vientre de María, como diciendo esa es una fábula. Entonces el texto está llamándolos a reflexionar. ¿Habrá algo imposible para Dios? Como se lo dijo allá a Sara en algún momento, esta expresión también, una mujer estéril, se lo hizo ver a Elizabeth, también una mujer estéril, que la hace que tenga un bebé. Claro, aquellas mujeres mediante la intervención de un hombre. Y Dios se encargó de que esa mujer quedara preñada después de tener una relación sexual. Aquí es de otra magnitud, no va a haber relación sexual. Aquí Dios directamente ha de hacer la obra para que un ser nazca en el vientre de María. De modo que, así como Dios, cuando hizo a Adán, no necesitó de un hombre, no necesitó de una mujer para hacerlo. Él simplemente lo hizo y se acabó. Luego hizo a María, a Eva, ya estoy relacionando, hizo a Eva. No necesitó de un hombre y una mujer que se juntaran, no, sino que de Adán formó a Eva. Ahora resulta que este ser ya no lo va a formar de un varón, lo va a formar de una mujer. Pero el milagro, el portento de Dios es el mismo. No necesita de un hombre, no necesita de una mujer. Adán no intervino, fue pasivamente su papel fue pasivo, porque hasta la Escritura dice que lo durmió, entonces fue pasivo. Igualmente a María no tenemos por qué atribuirle una actividad en este asunto, de ninguna manera. Tratándose de una humanidad caída y tratándose de una mujer judía y de un hombre judío también caídos, los dos, porque vienen de una humanidad caída. No creamos esos cuentos de que María podría haber venido de su padre de manera pura, ¿no? Si su padre era humanidad caída y su madre también, y así las generaciones antecedentes. Entonces, somos una humanidad caída. Por lo tanto, este santo ser no podría haber tomado algo ni de María ni de José para que él pudiera nacer así, como dice la Escritura, santo. Simplemente el Señor utilizaría el vientre de María para que ahí se gestara como se gestan todos los bebés y fuera verdaderamente reconocido como humano. Y así habitara entre nosotros y estuviera en una condición también sensible y expuesta como Adán lo estuvo. No como nosotros, pero sí como Adán el primer hombre lo estuvo. Aquel Adán falló, pero este segundo Adán no falló, él se mantuvo sin pecado. Y María entonces dice lo siguiente, y aquí terminamos: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Esta es la condición humilde de María, y nos arroja también una enseñanza cuando ella dice sierva. He aquí tu sierva. Esta expresión sierva también significa esclava. Y no exactamente que María se considere como una mujer encadenada, como los esclavos allá últimos. No. Pero sí está haciendo una declaración
de una diferencia tan grande entre el Altísimo y ella, de tal modo que ella se ubica en el renglón más bajo del estrato social de su tiempo, una esclava, lo más bajo. Y el ángel no le va a decir, oye María, no digas esto, no. El ángel va a recibir esta declaración de María como buena, de tal modo que otra vez llegamos a ese punto de que María no estaba llena de gracia, no, era una esclava. Comparada con el Altísimo no hay nada que hacer, ningún ser humano puede compararse con el Altísimo, ni tratar de pensar en semidioses que los hombres puedan llegar a hacer algo. No, estamos muy lejos, pero muy lejos, no tenemos ni idea de lo que es el Altísimo. Y sí podemos llegar a tener un poco de idea de lo que somos nosotros, y que por allá el salmista lo dijo también de otra manera, gusano soy y no hombre. Es decir, el reconocer que delante de Dios no hay comparación, y María está reconociendo esto. Y esto es lo que hay que ver en María, esa humildad y ese reconocimiento de su persona, de que podía encontrar el Señor en ella, que como para recibir este gran favor de Dios. De modo que el favor de Dios hacia María no estriba en el carácter de María, o en la persona de María, o en la conducta de María. El favor de Dios es directamente nacido de la fuente del corazón de Dios, de la gracia de Dios, allá en su riqueza de Dios, de a Él le plugo escoger a esta mujer para llevar a cabo su plan, su proyecto. No cualquier mujer, es cierto, pero quiero decirles que con toda seguridad, había más vírgenes también puras como María, en el tiempo de María. Las mujeres judías buscaban y procuraban mantenerse puras y también, vírgenes y también puras para el matrimonio. Aunque algunas no lo lograban, pero sí era una mentalidad que reinaba. No es como en nuestros tiempos, las jovencitas en la secundaria ya están pensando en tener relaciones sexuales y en perder su virginidad, pensando en que eso pues ya es un valor que no tiene aplicación en nuestros tiempos. En tiempos de Jesús era distinto. Era muy distinto. Las jovencitas y los padres de las jovencitas valoraban muchísimo que su hija llegara virgen y también pura al matrimonio. Y los varones también valoraban muchísimo esto, de tal modo que también ellos procuraban mantenerse vírgenes para llegar y tener acceso pues también a una virgen en el matrimonio. Entonces, por eso me atrevo a decir que no solo había una partenos como María, en su tiempo había muchas partenos, y seguramente de Belén también, aunque aquí se le visitó en Nazaret, pero José era de allá de Belén, y había, entonces podemos pensar en esto, había muchas partenos también puras, y Dios pudo haber elegido a otra que no fuera María, pero simplemente la eligió por su gracia, solamente porque Él quiso. Y también sabiendo la respuesta de esta mujer, que estaba dispuesta a pasar vergüenzas y afrentas por salir embarazada antes de que se concretara el matrimonio con su esposo. Aquí terminamos la meditación y nos llevamos esta reflexión
final para que podamos hacer una aplicación directa a nuestras vidas. ¿Alguna vez usted ha recibido un favor que honestamente no merecía? Porque cuando hablamos de merecimientos nos inflamos. Gané esta copa porque me la merecí. Terminé esta carrera porque lo merecí. Me fatigué mucho estudiando, me quemé las pestañas, entonces me merezco este título. Bueno, está bien si así lo quiere ver, pero es mejor decir, por la gracia de Dios, es que yo he conseguido esto o aquello. Por la gracia de Dios soy lo que soy, por pura gracia de Dios, porque Él ha decidido favorecerme bastante y por eso estoy aquí. Esto es bueno reflexionarlo, mis amados oyentes, llegar a ese punto de humildad y decir, lo que tengo, lo que soy, es por la pura gracia de Dios. Es cierto que yo me he esforzado de alguna manera, pero igual podría haberme esforzado y no conseguir nada. Pero Dios me lo ha concedido. Bendito sea Dios. Y así también hablar de ese favor inmerecido, el más grande de todos, que es la salvación en este Jesús, que nacería pues meses después de este anuncio. Ese gran favor de Dios, su salvación que es en Cristo Jesús. Pregunto, ¿ya la recibió usted? Porque nadie merece ser salvo. Todos hemos pecado. Nadie lo merece. De modo que por merecimientos no se puede. Por más que se porte bien una persona, no alcanzará la salvación de Dios. Si la alcanzara portándose bien, ¿a qué entonces vendría Jesús? ¿Qué sacrificio tan vano el de nuestro Señor Jesucristo? No. Y es que la salvación es a través de Jesús. Tiene sentido cuando Él dijo que el camino al Padre solamente es a través de Él. De modo que si no ha sido salvo, si no ha recibido este gran favor inmerecido de Dios, que es su salvación, quiero invitarle a que lo haga. Pero no es nada más estirar la mano y decir, ya, aquí lo tengo, yo lo quiero. Sí, cualquiera quiere favores inmerecidos, cualquiera quiere regalos que no le cuesten, todo mundo. Pero no es solamente estirar la mano, hay que creer, hay que creer. Si usted no cree, jamás podrá recibir este favor de Dios. Debe creer en Jesús, debe creer en Él. Dice el pasaje de Efesios que por gracia somos salvos por medio de la fe. Sí, por gracia de Dios somos salvos, pero para poder recibir esa gracia de Dios tenemos que creer en Jesús. Y creer en Jesús implica también arrepentirnos de nuestros pecados. No se puede creer en Jesús y seguir viviendo el mismo estilo. No. Hay que decir, yo quiero cambiar mi vida. Y Navidad se acerca. ¿Cómo va a festejar Navidad? Bueno, mañana tendremos otra meditación. Síganos a la misma hora, a las 7 de la noche, estaremos conectándonos. Mientras piense en esto, el arrepentimiento de sus pecados para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo son el conducto para poder recibir ese favor inmerecido de Dios que es su salvación. Que Dios nos bendiga.